El día de hoy, precisamente, vamos a ver todo el fundamento que soporta a los circuitos eléctricos. Nos vamos a dar cuenta que no es mucho, afortunadamente. Vamos a empezar entonces a ver lo que son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. En la presentación pasada nos quedamos con lo que era igual a resistencia, que iba encaminado a ver lo que era la ley de Ohm. Pero antes de iniciar, me gustaría comentar algunas cosas respecto al análisis de circuitos. Como dice ahí, como toda ciencia, se desarrolla cualquier ciencia en función de la observación y la experimentación. Partiendo de ahí, se hace cualquier ciencia. Y el análisis de circuitos eléctricos no es la excepción. Y desde luego, la experimentación que se hace respecto a algo en particular nos lleva, lógicamente, a una teoría. Esa teoría es parte de la evidencia experimental. En este caso, de los circuitos eléctricos, pues es notable porque está basada solamente en 6 experimentos, que yo puedo reducir a 3 para que no se nos hagan bastante. Y entonces, sabiendo esas 3 cosas, podemos hacer o comprender todo lo que es el análisis de circuitos. Recuerden que la experimentación se fue dando poco a poco con Ampère, con Ohm y con Faraday. Y Faraday logró muchas cosas. El problema de Faraday, que era un experimentador, es que no tuvo preparación universitaria. Sin embargo, pues, fue un genio por todos los experimentos que desarrolló, pero desgraciadamente no pudo hacer el soporte matemático de todo lo que había hecho. Se lo deja de alguna manera, o más bien lo recibe todos esos experimentos Maxwell. Y Maxwell, al contrario de Faraday, tenía una buena preparación universitaria. Y él parte de los experimentos que hizo Faraday para finalmente llegar a la teoría electromagnética. Bien, pero vamos a ver cuáles son esos 6 experimentos que soportan todo el análisis de circuitos. Dice que son 6, vamos a ver si alguien de alguna manera conoce algo más, pero en realidad están englobadas en 6. 2 de ellos, 2 de esos experimentos se han llamado de Kirchhoff. Creo que en algún momento todos recordamos que son las leyes de Kirchhoff. Otro es la ley de Ohm, llevamos 3. 2 más que son relativos a la inductancia y la capacitancia. Una bobina y un capacitor, 5. Y uno más que se refiere a la potencia. Yo concluiré esto señalando que solamente son 3. En cuestión de la potencia, pues es algo que se deduce ya de lo previo que veremos de estos experimentos. Muy bien. Vamos con la ley de Kirchhoff. ¿Alguien recuerda alguna ley de Kirchhoff de los que están presentes? Sé que a veces cuesta un poco de trabajo interactuar, pero vamos a ver si alguien me dice, no me acuerdo, si recuerdo, no sé qué es. Y me gustaría en lo posible, si pudieran abrir su video, pues para ir conociendo quiénes son. Bueno, Raúl Casanelo dice que es la suma de las corrientes que entran a un nodo. Un nodo, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Están por el chat? No. Ok. Muy bien. Entonces, vemos la ley de Kirchhoff de corrientes. Como le menciona el compañero, la ley de Kirchhoff de corrientes expresa que la suma de todas las corrientes eléctricas que fluyen a un punto de unión es 0. Es 0. Es muy, de alguna manera, muy comprensible esto. Es sumar todas las corrientes y la suma de todas tiene que ser igual a 0. Y esto se ha encontrado ser cierto cada vez que se ha hecho el experimento. O sea, no hay lugar a dudas. Otra forma de expresar la ley de corriente de Kirchhoff se obtiene considerando que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Entonces, las corrientes que entran debe de ser igual a las corrientes que salen. Es muy simple.
Así lo considero yo, no sé. Entonces tengo ahí un punto que es un nodo. Ahí pueden confluir varias corrientes. Puse de azul las que entran, de rojo las que salen. Y tenemos ahí lo que viene siendo la ley de Kirchhoff de corrientes, en donde tenemos 3 corrientes que entran y 2 corrientes que salen. Y lo podemos expresar así. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Muy básico. Si lo vemos de esa manera. Matemáticamente, pues lo podemos expresar como una sumatoria de todas las corrientes, desde n igual a 1 hasta el valor de corrientes que entran. Lógicamente, algunas serán positivas, otras serán negativas. Si consideramos que las que entran son positivas y las que salen negativas o viceversa, no hay ningún problema. Finalmente nos tiene que dar 0. Donde n es el número de ramas conectadas al nodo y I sub n es la enésima corriente que sale o entra del nodo. Entonces, en una diapositiva expresamos lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes. Bien. Ahora vamos con la siguiente. Es la de voltajes. Y ahí dice que la de voltajes es la suma dice que la suma de todos los voltajes alrededor de un circuito cerrado es 0. Eso significa que en otros términos físicos, que el trabajo que se realiza es 0. Por ejemplo, podemos decirle a alguien que traslade un cuerpo o algo pesado de un salón a otro. El maestro le dice al estudiante, mira, lleva este objeto que es pesado, con cuidado lo llevas al otro salón. Entonces el alumno agarra el objeto pesado, va haciendo trabajo, va gastando energía, va sudando para trasladarlo al otro salón, pero resulta que el salón está cerrado y determina regresar ese objeto al mismo lugar donde lo había tomado. Llega el maestro, abre el salón y ve que ese objeto sigue donde mismo. Y le dice al alumno, oye, no hiciste nada. El trabajo es 0. Lo que pasa es que del punto donde partió al que regresó, pues significó que no hizo trabajo. Es igual en la ley de Kirchhoff sobre voltajes. La suma de todos los voltajes alrededor de un circuito cerrado es 0. Va a haber trabajo que se va a efectuar a través de las caídas de voltaje en las resistencias, pero finalmente la suma de todos ellos va a ser igual a la fuente de voltaje que los alimenta. Bien, nomás para ahondar un poco, Kirchhoff encontró que la suma de los voltajes alrededor de cualquier circuito cerrado, como el que vamos a ver ahorita en la siguiente figura, es siempre igual a 0. Donde tenemos nosotros este objeto que representa la fuente de voltaje y estos puntos. La fuente de voltaje va del punto A al B. En esta resistencia va del punto B al punto C. Y del C al D y del D a la. Así cerramos el circuito. Bien. Entonces, podemos decir que el voltaje del punto B al punto C es la diferencia de potencial eléctrico. Es la cantidad en el que el potencial eléctrico de B es mayor que el potencial eléctrico de C. Y podemos nosotros, desde luego, decir que algunas diferencias de potencial pueden ser algunas positivas y algunas negativas, igual que las corrientes. Lo podemos expresar así. La suma de la caída de tensión en el punto de AB, que es la fuente, más la caída de tensión en el punto de D a C, más la caída de tensión del punto del C a D, más la caída de tensión del punto D a es igual a 0. O lo podemos escribir igual que la ley de Kirchhoff de corrientes, donde la fuente de alimentación, que es el voltaje VAB, va a ser igual a la suma de las demás caídas de tensión. De esta manera. O sea, que el voltaje de AB, que es la fuente, va a ser igual a la caída de tensión en las 3 resistencias. Y lo podemos expresar matemáticamente así. La suma de todos los voltajes, donde M es el número de tensiones presentes en la malla. Aquí manejamos el concepto de malla y en corrientes el concepto de nodo. Y N, B sub M, M es la enésima tensión en la malla.
Entonces, aquí están expresadas las dos leyes de Kirchhoff. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda antes de avanzar. Llevamos dos experimentos. Una es complemento del otro para mí. Con una puedo deducir la otra. Sí, perdón. No, no tenemos preguntas. Más bien Juan Carlos Echeverría dice que la ley del voltaje, la suma de los voltajes de una malla es cero. Así es correcto. ¿Alguien más, perdón? No, maestro, no tenemos ninguna pregunta. No, ok. No se asusten porque al final vamos a hacer un examen. No es cierto. Es simplemente para ver si captamos todo lo que vamos a ver ahorita. No se asusten por eso. Ok. Bien, ya llevamos dos. Ley de Kirchhoff, que son de corrientes y de voltajes. Mencionamos otra, ¿recuerdan? Es bastante conocida en circuitos eléctricos. ¿Alguien la recuerda? Eran 6 experimentos. Giovanni Vera dice la ley del Ohm. La ley de Ohm, así es, la ley de Ohm. Esa es muy conocida y creo que es muy simple, la ley de Ohm. ¿Alguien se acuerda qué es la ley de Ohm? A grandes rasgos. Siempre voy a preguntar, tratando de que se establezca el diálogo y la confianza. Sé que a muchos nos cuesta mucho trabajo participar porque a lo mejor no queremos, o a lo mejor tenemos dudas, y si expreso mi duda, como que no voy a tener seguridad y puede ser que eso me lleve a no querer participar. Giovanni Vera dice la ley del Ohm es la relación de los conductores y la resistencia. Ah, muy bien. Muy bien, eso es de alguna manera lo que vamos a ver ahorita. Y la ley de Ohm, haciendo un poco de historia en el sentido de quién fue o por qué se le puso la ley de Ohm, es porque en 1826 George Ohm publicó un artículo en el que sus mediciones de electricidad. Sí, adelante. Dice Raúl Casanelo, cuando la temperatura de un conductor permanece constante, la corriente y el voltaje son directamente proporcionales. Así es, siempre consideramos la temperatura constante. Si por alguna manera la temperatura aumenta, pues hay alguna variación en el cuerpo de la resistencia, en el valor de la resistencia también. Entonces Ohm realizó mediciones y finalmente estableció una relación muy simple entre la corriente y el voltaje, utilizando una constante a la que llamamos la resistencia del circuito. Cuando Ohm publicó esta ley, no fue muy bien recibida por muchos científicos. Creían que era muy simple y de alguna manera le costó trabajo que fuera reconocida. Sin embargo, los experimentos mostraban que era una verdad. Entonces, la ley de Ohm podemos definirla como la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Bien. Y lo podemos escribir de esa manera. Es muy conocida esta ley. Eso es, la corriente es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia. También lo podemos escribir así, intercambiando las variables, la resistencia igual al voltaje entre la corriente o el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Muy bien. Donde I, dijimos, es la intensidad, por eso la I, la intensidad que se mide en amperes, el voltaje en volts y la resistencia en ohms. Bien. Entonces, es en pocas palabras la ley de Ohm. Vamos a ver cómo se forma la resistencia, que ya tuvimos un comentario al respecto. Entonces, la resistencia de un conductor específico puede calcularse basándose en la resistividad del material. Dependiendo del material, es su parámetro de resistividad. Nosotros podemos considerar un alambre o una barra de metal, como se muestra en esta figura. Ahí en esta figura tenemos una barrita de metal, aquí, donde va a circular una corriente. Y esta barrita de metal tiene una cierta longitud y, lógicamente, una área transversal por
por donde va a circular la corriente. Entonces, la longitud del conductor en la dirección del flujo de corriente, que es esta, es L metros. El área de la sección transversal del conductor perpendicular a la dirección del flujo de corriente son los amperes. El área, perdón, es el área y está en metros cuadrados. La resistividad del metal es uniformemente Rho. Esta letra griega Rho significa la resistividad y son ohms por cada metro. Y la resistencia en ohms del alambre o barra será entonces lo siguiente, donde la resistencia es igual a resistividad por la longitud del material entre el área. Si nosotros ponemos aquí longitud, metros, entre metros cuadrados, me va a quedar 1 sobre metros. Y la resistividad es ohms sobre metro, ohms por metro, perdón. Entonces voy a tener solamente ohms en la resistencia. ¿Sí? El inverso de la resistencia es la conductancia, que se escribe como una G, y es el inverso de 1 entre la resistencia. Y podemos utilizar unidades de Siemens, una S, o de Mohs. Mohs es lo inverso de ohm, si lo leemos de derecha a izquierda es ohm. Y el símbolo de la omega griega es invertida. Son similares estas dos unidades. Se utiliza indiferentemente una u otra. Son Mohs. No se pone la O como en honor a ohm, porque la O se puede confundir con un 0. Entonces se utilizó la letra griega omega. Bien. ¿Alguien recuerda qué es la inductancia? Si se fijan, llevamos dos leyes de Kirchhoff a nivel muy básico, la de corrientes y la de voltajes y la ley de Ohm. Son 3 experimentos. Pero ahora viene la inductancia. ¿Alguien recuerda qué es la inductancia? Normalmente la inductancia es algo que muchas veces no nos familiarizamos con ella. Estamos normalmente más familiarizados con la resistencia y con el capacitor. Y las bobinas a veces nos cuesta trabajo operarlas por muchas situaciones que veremos posteriormente. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a qué es la inductancia? Es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir los cambios de corriente. Ok. Muy bien, Cristian. Bien, vamos a ver quién se encargó de esto. Joseph Henry. Si se fijan, pues quienes participaron en los experimentos de cierto elemento de los circuitos, pues lleva en honor su unidad. Henry encontró que la corriente o la electricidad que circula en un circuito tiene una propiedad análoga a la cantidad de movimiento en mecánica. Fíjense bien cómo aquí vamos a ver cómo los elementos de los circuitos eléctricos responden muy bien a la física. Y dice aquí que esta electricidad que circula en un circuito tiene una propiedad análoga a la cantidad de movimiento en mecánica. La cantidad de movimiento de un objeto pesado es igual a la masa por su velocidad, el producto de la velocidad y por la masa. De ahí que similarmente el movimiento electrocinético, o sea, la electricidad, los electrones que se mueven, que fluyen en un circuito es L por I, donde es el producto de la corriente y una característica del circuito llamada inductancia. Quiere decir que el movimiento en mecánica es M por la velocidad y aquí el movimiento electrocinético es la bobina por la corriente. Entonces quiere decir que la bobina en física, en la mecánica de la física, la bobina es la masa y la corriente es la velocidad, porque finalmente la corriente es algo que fluye. Y entonces si fluye, lleva implícita una corriente. Bien. Entonces, para seguir con lo que expresa la física, la segunda de Newton dice que la fuerza necesaria para
para cambiar la velocidad de un cuerpo con masa es igual a la rapidez con que varía la cantidad de movimiento. Entonces, en física escribimos que la fuerza es la rapidez. Recuerden que una derivada es la rapidez, en este caso, con que cambia algo, en este caso, cambia algo con respecto al tiempo. En este caso, lo que va a variar es la velocidad. Y la masa es una constante. Entonces, sacamos la masa del paréntesis y ponemos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué nos dice esta derivada? Que es la rapidez con que cambia la velocidad con respecto al tiempo. Y la rapidez del cambio de velocidad con respecto al tiempo se llama aceleración. Y yo pienso que la mayoría de nosotros recordamos esa ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien, esa fuerza, esa segunda ley de Newton, es totalmente se corresponde totalmente con la inductancia. Entonces vamos a ver que sí. Entonces, A es la aceleración, como había mencionado. A es esta aceleración. Entonces la relación eléctrica análoga nos dice que el voltaje necesario para producir un cambio de la corriente en un circuito inductivo es igual a la razón de cambio del momento electrocinético. Entonces, fijan, L es la masa, I es la velocidad, vamos a ver, B es el voltaje. Y vamos a ver cómo de alguna manera resolvemos esto, al igual que el movimiento en mecánica. La L es la masa y es una constante. Y si la inductancia es constante, sacamos la L y solamente nos queda la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Bien. Llegamos a lo que determina cómo se relaciona la inductancia con la corriente y el voltaje. Pero a veces nos cuesta trabajo recordar a qué es igual el voltaje que tenemos nosotros en una bobina por la que circula corriente. Pues si yo me acuerdo de la segunda ley de Newton, voy a ver que la B es la fuerza. Tan es así que nosotros le llamamos al voltaje también fuerza electromotriz. Entonces la B es una fuerza. La L es la masa. Y la corriente, decíamos, lleva una velocidad. Y si lleva una velocidad, hay que ver si tiene variaciones de velocidad o cambios de velocidad. Y con qué rapidez se dan esos cambios de velocidad con respecto a tiempo. Entonces, I es velocidad. Y la derivada de esa velocidad con respecto al tiempo encaja perfectamente con la segunda ley de Newton. Entonces, yo no me acuerdo muy bien del voltaje de una bobina, pero sí puedo relacionar que es la segunda ley de Newton, que es igual a la masa por la aceleración. Y la masa es la bobina y la aceleración es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Puede ser que se me facilite más recordar el voltaje de una bobina relacionándolo con la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por velocidad. Y vean qué curioso que un circuito eléctrico, una parte de la teoría de circuitos eléctricos se encaja muy bien con la mecánica, con la física. Ok. Y otra expresión útil de la corriente, miren, podemos hacer, es la de corriente. Tenemos aquí el diferencial de tiempo. Este que está aquí dividiendo, lo podemos pasar acá multiplicando. Y también podemos pasar la L hacia acá, una entre L, y nos quedaría nada más el diferencial de la corriente. Lo haríamos así. Entonces, la DI queda sola, la L la pasamos dividiendo y el diferencial de T lo pasamos multiplicando. Entonces, yo ya tengo aquí que el diferencial de corriente es igual a 1 entre la bobina por el voltaje y diferencial de T. ¿Qué vamos a hacer ahora para obtener la corriente? Pues simplemente integramos a ambos miembros de la ecuación para eliminar los diferenciales. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la integral de esta
primera parte del lado izquierdo de la ecuación es igual, como 1 entre L es una constante, lo sacamos de la integral, integramos el voltaje por diferencial de tiempo. Entonces, la primera integral, que es del lado izquierdo, que es el diferencial de corriente, al hacer la integral solamente nos queda la corriente. Y tenemos entonces que la corriente es igual a 1 entre L, la integral del voltaje por diferencial del tiempo. Entonces, en el voltaje tenemos la derivada y en la corriente tenemos la integral. Como que eso nos cuesta trabajo a veces, no tanto entenderlo, sino recordarlo. Pero vamos a ver cómo podemos hacer para recordarlo. Bien. Ahora, vamos a ver de alguna manera cómo hacer una bobina. Faraday visualizó líneas de flujo en un campo magnético. Lo hizo a través de polvo de hierro, que a la hora de que hacía circular una corriente por un conductor, lo espolvoreaba alrededor del conductor y empezó a ver que se formaban ciertas líneas, por decirlo así. Y dependiendo la densidad de las líneas, o sea, que tan juntas estaban las líneas o que tan separadas, esa densidad nos lleva de alguna manera a la magnitud de la fuerza que se desarrolla sobre un polo magnético. Y otra cosa que es muy característico de un campo magnético es que todas y cada una de las líneas de flujo sean curvas cerradas. Entonces, cuando pasa una corriente a través del conductor, espolvoreaba el polvo de hierro y se formaban círculos completamente. Decía, caray, esta es una característica del campo magnético. Entonces, lo que había que hacer era que esos círculos, esas líneas, fueran de alguna manera afectadas por algún conductor para que pudiera romper la línea y se indujera una corriente, que fue uno de los grandes logros de Faraday, es la inductancia entre electricidad y magnetismo, la relación entre electricidad y magnetismo. Bien, para calcular la inductancia existen demasiadas fórmulas. En realidad no es sencillo hacer una bobina. Se pueden, desde luego. Aquí simplemente daremos una, donde tenemos nosotros en esta figura un núcleo al que le vamos a enrollar un cable, tratando de que las líneas del conductor sean cerradas. Vamos a inyectar una corriente y vamos a tener una distancia que es del círculo del conductor, que está aquí, y este tiene un área. Y una de las fórmulas es esta, para hacer la bobina. Y sobre todo esta fórmula es para hacer una bobina larga y para hacer otras cortas. Pero si se fijan, esta fórmula para hacer esta bobina va a depender μ. μ es una característica propia del conductor. N va a ser el número de vueltas que le demos aquí. Y debe estar al cuadrado. A es el área, lo que va a formar el núcleo de estas vueltas. Y L es la longitud de aquí hasta acá, donde empieza a enrollarse el cable hasta donde termina. Entonces vamos a ver qué es cada cosa. La L es la inductancia y sus unidades son los henries. La μ es la permeabilidad y es 4pi por 10 a la menos 7. Nuevamente vemos que en una permeabilidad interviene pi. Curioso. N es el número de espiras en la bobina y A es el área de la sección transversal de la bobina en metros cuadrados y por último la longitud de la bobina en metros. La permeabilidad tiene unidades de Henry sobre metro. No sé si voy muy rápido o existe alguna duda hasta ahorita. ¿Alguien quiere comentar algo? Va bien, Master, muy bien. No hay preguntas. Muy bien, vamos a ver nomás la capacitancia y de ahí vamos a ver si se
captaron algunas cosas al respecto. ¿Alguien recuerda qué es la capacitancia? Bueno, es la relación entre carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencia. Bien, vamos a ver la capacitancia. Su antecedente lo tenemos en la Universidad de Leiden. Tal vez algunos hayan trabajado en alguna ocasión con una botella de Leiden, que sobre todo hay en los laboratorios de física. En esa universidad se hicieron los primeros experimentos demostrando que la electricidad se puede almacenar en una botella de Leiden, o nosotros le vamos a llamar capacitor, o también se le llama condensador. Normalmente, al menos con nosotros, se utiliza más el término capacitor. No sé, por allá es lo mismo o es indiferente usar capacitor o condensador. Pero la botella de Leiden nos permitía cargar algo en el frasco, en la botella. Se introducía una parte metálica aislada por un corcho, en el cual sobresalía una pequeña esferita conectada desde luego con el conductor que iba hacia adentro de la botella. Por fricción del pelo de algo se cargaba la esferita, y las dos láminas que estaban hasta el extremo de ese conductor se separaban. Dependiendo la separación era la carga. Y finalmente uno podía descargar poniendo a tierra esa esfera. Por ejemplo, Faraday hizo un experimento cargando una esfera metálica sólida. La cargó con una botella de Leiden y lo que hizo fue aislarla con un balón hecho de, no sé cómo le conozcan allá, pero aquí le llamamos hielo seco, que es un aislante. Entonces, hizo 2 hemisferios, le hizo un hueco en el centro, mete la esfera metálica y luego la cubre con el otro semihemisferio de lo que es el hielo seco, y dijo, bien, ya está aislada. Finalmente el hielo seco era un dieléctrico, y luego ese balón de hielo seco lo cubre de una capa de metal. Entonces él checa y se da cuenta que la esfera o el metal que cubría al balón de hielo seco le daba una carga exactamente igual a lo que él había metido en el centro del balón del hielo seco, y decía, caray, ¿cómo fue que se transfirió esa carga si no hay nada que los conecte? Entonces, de ahí también surge el hecho de que toda la carga que está encerrada, si sale o fluye hacia afuera, pues lo que medimos afuera es la totalidad de la carga que tenemos en el núcleo del balón de hielo seco. Y también eso lo aprovechó Maxwell para decir que el dieléctrico también tiene una corriente, y le llamó corriente de desplazamiento. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera había un desplazamiento de la pequeña esfera hacia el exterior, sin que fuera un conductor quien llevara la carga hacia allá. Entonces el dieléctrico lo que hace es desplazar sus átomos al sentir una diferencia potencial, y se va hacia el exterior. Es un experimento que se hizo muy importante. Bien, entonces continuemos y veamos qué pasa con el capacitor. Entonces, básicamente un capacitor está formado por 2 placas de metal separados por un dieléctrico. Y los experimentos, como mencionaba, que muestran que la cantidad de carga eléctrica, que es la Q, o sea, los electrones de un capacitor, es proporcional a la diferencia de potencial o voltaje que hay entre las placas.
Y podemos representar así. La carga, o sea, los electrones, es igual a esta parte que es la capacitancia por el voltaje. Donde mencioné, C es un factor de proporcionalidad llamado capacitancia del capacitor y Q es la carga eléctrica, B es el voltaje. Bien, lo que queremos es determinar a qué es igual la capacitancia en función del voltaje y de la corriente. Para nosotros, para análisis del circuito, como mencionaba, nosotros deseamos relacionar el voltaje entre las terminales de un capacitor y la corriente en estas terminales. Entonces, la corriente, ya habíamos mencionado, la rapidez con que la carga fluye a la capacitancia. Y tenemos así, que la corriente es la rapidez. Recuerden que una derivada es la rapidez de algo con respecto al tiempo. En este caso, es la rapidez con que fluye la carga hacia la capacitancia. Esa es la corriente con respecto al tiempo. Entonces, como aquí está la carga, vamos a sustituir el valor de Q por el valor de la capacitancia por el voltaje. Esto que está aquí lo vamos a sustituir en la Q. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la ecuación. Dice que la corriente es igual a la rapidez con que fluye la carga con respecto al tiempo. Y lo sustituimos la Q por esto. Sabemos que la C es una constante, entonces puede salir de la derivada. Y tenemos lo siguiente, que la corriente que fluye a través de un capacitor es igual a esa constante que es la capacitancia por la rapidez con que cambia el voltaje con respecto al tiempo. Entonces ya tenemos aquí la corriente que circula a través de un conductor. Ahora, pues desde luego nos gustaría saber a qué es igual el voltaje. Y dice aquí que a menudo es más conveniente tener voltaje en términos de la corriente. Entonces, partiendo ya de la ecuación de corriente, es esta. Entonces, lo que hacemos es pasar este diferencial del tiempo hacia el lado izquierdo de la ecuación. En este caso lo ponemos del lado derecho y tenemos que la capacitancia por la derivada del voltaje es igual a la corriente por el diferencial del tiempo. Al igual que en la bobina, lo que tenemos que hacer es integrar ambos lados de la ecuación. Y nos queda la C, como es constante, sale fuera de la integral. Y nos queda la derivada del voltaje igual a, la capacitancia es igual a la integral del diferencial del voltaje. Y esto es igual a la integral de la corriente con respecto al tiempo. Y tenemos ahora que esta derivada, este diferencial de voltaje al integrar convierte en el voltaje. Esto lo dejamos expresado como la integral de la corriente con respecto al tiempo. La capacitancia la pasamos dividiendo y nos queda 1 entre C, la integral de la corriente. Entonces ya tenemos corriente y voltaje con respecto a la capacitancia. Y esa capacitancia depende de las dimensiones de las placas, de la separación que hay entre ellas a través de un dieléctrico y la naturaleza del material que es el dieléctrico entre las placas. Para muchos materiales C es constante. Bien, entonces llegamos a lo siguiente. Para hacer un capacitor tenemos que calcular las dimensiones del capacitor y también haciendo uso de la constante dieléctrica o permitividad que caracteriza el material no conductor de entre las placas. Si se fijan, en la bobina usábamos una constante que era la permeabilidad y aquí usamos una constante que es la permitividad. Entonces la capacitancia simplemente es esta épsilon, que es la permitividad, esta es el área y esta es la distancia que hay entre las placas. Fijan, aquí está estas dos líneas marcadas con negro, son las placas. Aquí entre las placas hay un dieléctrico
Esta es la distancia que hay entre las placas y tenemos el área de las placas. Entonces, E es la constante eléctrica y es igual a 8.855 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro en el vacío. Lógicamente, cualquier otro material que no sea el vacío va a tener otro valor de constante dieléctrica, dependiendo del material. A es el área de cualquiera de las dos superficies paralelas metálicas en metros cuadrados y ese es el espacio entre las dos superficies metálicas, o sea, en metros. Si se fijan, si yo tengo faradios sobre metros y al multiplicarlo por el área, me quedarían metros y dividido entre metros sería igual a la pura constante. Y C, desde luego, la capacitancia en faradios. Okay. Muy bien. Vamos a ver aquí, vamos a hacer una pausa. Vamos aquí a no mencionar la potencia, que ya lo vimos antes, pero yo había mencionado al inicio que tenemos 6 experimentos que nos llevaron a hacer toda la teoría del análisis de circuitos. Y yo dije, la podemos reducir a 3. Vamos a ver si es verdad. Entonces, vamos a poner un circuito aquí para ver si la ley de Kirchhoff de voltaje o de corrientes me lleva inmediatamente a saber lo contrario. Voy a poner aquí un circuito. Bien, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. ¿Quién me ayuda a ver a qué es igual este voltaje? Que es la fuente de alimentación. ¿A qué es igual? Es parte del examen. No se crean, es parte de ver si entendemos esto. ¿Alguien me quiere ayudar? Ups, ¿ya se cortó, Cristian? No, nadie, Nadie se anima. Nadie se A anima. ver, A ver, alguien que levante la mano, a ver, levante la mano, ¿quién quiere ayudar? Y si no recuerdan, no hay problema. Lo que yo quiero hacer ahorita es todo lo que hemos visto. Vimos una ley de Kirchhoff de voltajes y este circuito tiene una resistencia, que vimos que resistencia. No lo vamos a captar a lo mejor a la primera, pero es lo que quiero. Tiene una resistencia, tiene una bobina y un capacitor. Entonces, a lo mejor no recuerdo las ecuaciones del voltaje en la resistencia, del voltaje en la bobina o del voltaje en el capacitor, pero sí puedo generalizar si capté que es la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Me regreso a Kirchhoff. Ok, vamos a ver, a recordar un poco. Es lógico. No todo nos queda a la primera. Voy a regresar un poquito, perdón. Ya voy a llegar. Con una resistencia. Llegamos aquí. Entonces nosotros tenemos aquí la fuente que es esta. Y entonces dice la ley de Kirchhoff de voltajes que esta fuente va a ser igual a la caída de tensión aquí, que nosotros en el circuito tenemos una bobina, y luego la caída de voltaje que hay aquí, que es un resistor, y la caída de voltaje aquí, que es un capacitor. Entonces tengo que acordarme a que es igual el voltaje en la bobina, a que es igual el voltaje en la resistencia, y a que es igual el voltaje en el capacitor. Entonces vámonos al examen. Echeverría dice, B es igual a BR más BI más BC. A ver, B es igual a BR, o sea, el voltaje en la resistencia. Voltaje, resistencia, más
BI, más voltaje, de la inductancia, o en distancia, L, ¿verdad? ya, y ¿Ok? más BC. Más el voltaje en el capacitor, ¿sí? Ok, muy bien. Okay. Entonces, el compañero dice, este voltaje es igual al voltaje en la bobina, o en la inductancia, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el capacitor. Pero ahora no me acuerdo a qué es igual el voltaje en la bobina. Y dijimos hace un momento que era igual a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Recuerdan que era la masa en el circuito eléctrico. ¿Alguien se acuerda que era el equivalente de la masa? Porque la fuerza es equivalente al voltaje, la fuerza electromotriz. Buenas noches. Habíamos Bueno, hecho una comparación de que la masa era la bobina, L. muy bien, Sí. muy bien. Entonces es L. Y ahora la aceleración, ¿cómo la representamos? En física es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es la derivada de la Entonces, corriente con respecto al tiempo. es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Correcto. Bien. Entonces ahí está. Ese es el voltaje en la bobina, ¿cierto? La puse sobre la bobina. Ahora que el voltaje en la resistencia está muy fácil. Es la ley de Ohm. Es igual el voltaje en la resistencia. Está simple. Anímense. Es el examen. ¿No recuerdan la ley de Ohm? R por I, resistencia por la corriente. Muy bien, Raúl. Resistencia por la corriente, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos resistencia por la corriente. Y el capacitor. Más difícil de recordar, ¿verdad? El voltaje en el capacitor. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien, perdón? Bueno, es difícil, yo lo sé. El voltaje en el capacitor es igual a 1 entre la capacitancia, la integral de la corriente por el diferencial del tiempo. Lo vamos a poner aquí. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación? La ecuación que voy a escribir, ya dijo el compañero que este voltaje es igual a este, más este y más este. Así, voltaje de la bobina más la resistencia más el capacitor. ¿Sí? Okay. Ahora, el examen consiste en lo siguiente. Les voy a decir yo. Bien, ahora por favor, pónganme a qué es igual a corriente. Dios. Cuando están en el examen dice, ¿qué es igual a corriente? No me acuerdo. La corriente es la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Muy bien, pero para este circuito, ojo, aquí yo apliqué la ley de Kirchhoff de voltajes. Lo que quiero ahora es que es igual a corriente utilizando la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, para un examen dice, no, Dios, creo que esto va a estar difícil. ¿Sí? Bien, a ver, permítame un momento nada más hacer una disertación filosófica, digo yo, para ver si de alguna manera también hay una relación entre lo que se piensa de otra manera y finalmente aterriza en muchas áreas de la ciencia. El hombre para aprender o para adquirir conocimiento ha tratado de alguna manera de establecer un método que lo lleve
a obtener conocimiento de una manera pues, comprensible o accesible. Y yéndonos a la cultura griega, el primer método se puede decir que se establece es el que llega a crear Sócrates. ¿Alguien sabe o recuerda o ha leído cuál era el método de Sócrates para adquirir conocimiento? Que va en función también para que ustedes lo apliquen. ¿Alguien tiene idea, perdón? ¿Cuál era el método de Sócrates para adquirir conocimiento? Pueden decir sí, no, no sé, no quiero decir, es válido. El método que establece Sócrates se le llama la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Es la pregunta. Entonces Sócrates era un preguntón. A todo el mundo le andaba preguntando. Yo es lo que quiero que me pregunten. Apliquen la mayéutica para llegar a un conocimiento. Pero ¿saben qué pasó con Sócrates por usar la mayéutica? Me cuenta que yo le digo a uno de ustedes, oye, eres un doctor en comunicaciones. Ah, ok. Déjame, te pregunto, porque es lo que quiero aprender. Te pregunto. Sócrates tenía la ventaja de que él planteaba las preguntas. Y lógicamente, la otra parte no sabía que le iba a preguntar. Entonces Sócrates preguntaba y en algún momento hacía preguntas que la otra persona que era especialista no podía contestar. Y ahí surge una cuestión en el sentido de que aquella persona que era interrogada se veía mal porque todo lo hacían en la plaza pública. Y entonces le guardaban un cierto rencor a Sócrates. De alguna manera hacerlos quedar mal en delante de todos. Sócrates lo único que quería era lo que se llama la ironía socrática. Decirle a todo mundo que se creía especialista, decirle que somos ignorantes, pero que si queremos salir adelante, pues tenemos que seguir estudiando. Entonces, eso le costó muchos enemigos a Sócrates. Y finalmente, ¿en qué acabó? Pues lo sentencian a muerte. Lo hacen ver así. Pero ¿a qué voy? Ya voy a terminar. Que su discípulo, ¿alguien sabe quién era el discípulo de Sócrates? Uno de los discípulos muy famosos. Aristóteles. Antes de Aristóteles, Raúl. Previo a Aristóteles. Era Platón, exacto, Platón. Platón, como alumno de Sócrates, dijo, pues mi maestro usó la mayéutica, el andar preguntando, y preguntón se lo ejecutaron. Entonces dijo él, yo no voy a ser tan tonto si yo aplico el mismo método. Y Platón dijo, ya sé lo que voy a hacer. No voy a seguir preguntando, pero no voy a hacer quedar mal a nadie. Entonces lo que voy a hacer es preguntarme yo mismo. Y yo mismo me voy a contestar. Y dijo, ok, pero ¿cómo lo hago? Digo, pues puedo intuir, si quiero saber sobre algo, puedo intuir algo de ese algo y lo planteo como una tesis. Por ejemplo, el universo es finito. Pero luego me planteo lo contrario. Y digo, el universo es infinito. Y entonces yo mismo me empiezo a debatir por ver cuáles son las pruebas de uno, cuáles son las pruebas de otro y a ver hasta dónde llego. Así no molesto a nadie. ¿Sí? Entonces, ese método de proponer una tesis y luego una antítesis o lo contrario, se le llama dialéctica. Entonces, el método de la dialéctica es oponer contrarios para debatir sobre eso, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero aquí es aplicar la dialéctica. Con el paso del tiempo, se considera que la naturaleza, o sea, la física, el estudio de la física, que la naturaleza es dialéctica, porque algo tiene su contrario. Blanco, negro, alto, bajo, su contrario. Después viene Aristóteles, Raúl, y Aristóteles dice, ok, no voy a preguntar, ya aprendí, no voy a cuestionarme y contestarme yo solo como Platón,
pero mejor voy a entender cómo es que mi cerebro, mi forma, hace esos argumentos para llegar a cierta conclusión. Entonces, la teoría, el método de Aristóteles es la lógica. Pero nosotros vamos a usar la dialéctica aquí, si les parece, ¿sale? Es oponer los contrarios. Y vamos a ver si resolvemos. Yo primero tengo una resistencia. ¿Cuál creen que sea el opuesto de la resistencia? En este caso, la resistencia se opone, se resiste a que pase la corriente. Es lo contrario, algo que no se resiste. La inductancia. La inductancia, no es la inductancia, no es la inductancia. Vamos, ya hay una propuesta que es la inductancia. Porque si una se resiste a que se conduzca la corriente, la otra dice yo no me opongo, que conduzca la corriente. Bien, lo voy a poner aquí. Opuesto, la conductancia. La conductancia, muy bien. La conductancia. Bien, entonces fíjense, ya tenemos un opuesto, el inverso. Mientras uno se resiste, el otro dice pasa. Ok, ya tenemos algo ahí. La siguiente, ¿cuál será el opuesto de la inductancia? A lo mejor ahorita no lo perciben, estoy de acuerdo, pero traten de ver cuál sería. Bien, ¿alguien? Sé que no es sencillo. ¿Por qué? Porque si no estamos muy familiarizados, pero lo voy a poner aquí. Lo opuesto de la inductancia es la capacitancia. De hecho, llega un momento en que si los ponemos en paralelo o en serie se anula. Entonces, la inductancia es lo opuesto de la capacitancia. Y nos queda otra. Lo opuesto del voltaje. Está dentro del circuito, ¿eh? Este circuito que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, si se fijan, aquí hay resistencia y pusimos la resistencia. Aquí hay bobina y pusimos bobina. Aquí hay capacitor y pusimos capacitor. ¿Qué nos falta? Esto. ¿Y qué más? ¿Qué hay dentro del circuito? Porque el voltaje es la fuerza que mueve los electrones. ¿Qué nos falta? Eso que está ahí. La corriente. Entonces, lo opuesto del voltaje es la corriente. Y ya tenemos sus opuestos. Entonces, vamos a aplicar esta dialéctica para hacer lo siguiente. Donde yo vea voltaje, ¿qué voy a poner? Su opuesto, ¿qué es qué? Corriente. Donde vea bobina, ¿qué voy a poner? Capacitancia. Muy bien. Y donde vea resistencia, ¿qué voy a poner? Conductancia. Muy bien. Entonces, aquí empezando con esta ecuación, en lugar de voltaje, ¿qué voy a poner? Corriente. Corriente. Pongo corriente. Ahí está. En lugar de capacitancia, de inductancia, perdón. Capacitancia. Capacitancia. Y aquí tengo corriente. ¿Qué voy a poner en lugar de la corriente? Voltaje. Voltaje. Entonces yo hago así. Sigue más. ¿Qué pongo en lugar de la resistencia? Conductancia. Conductancia. ¿Y qué pongo en lugar de la corriente? Voltaje. Voltaje. Muy bien. Entonces yo pongo así. Si se fijan, G es 1 entre R, ¿recuerdan? 1 entre R. Entonces, voltaje entre resistencia es corriente. No estoy saliendo fuera de lo que se establece. Bien, por favor, ayúdenme con el último, que es igual. Uno sobre la inductancia. Muy bien. Más por la integral del voltaje del tiempo. En función del tiempo. Muy bien. Muy bien. Entonces tengo más 1 entre la inductancia por integral. Y ya tengo la ecuación de corrientes.
¿sí? Si logro saber cómo están constituidos los voltajes, puedo sacar las corrientes sin ningún problema. ¿Sí? Bien, me van a ayudar, ¿están de acuerdo? Teniendo esto, vamos a hacer el examen. Eso digo, voy a hacer examen. Yo sé que lo van a poder resolver. Y van a decir, ¿qué está poniendo? Pero ustedes sé que lo van a resolver. Y si hay alguien me ayude a leer el problema para entenderlo, es para que participen. ¿Alguien puede leer? Vamos. Dado el voltaje de la siguiente línea de transmisión, encuentra la corriente de dicha línea. Ok, muy bien. Vamos a dar el voltaje. Entonces hagan de cuenta que están haciendo examen y el profe les pone ese circuito. Dicen, Dios mío, ¿qué es eso? Y les pone la ecuación de voltaje. Y les dice, encuentre la corriente de dicha línea. Ustedes lo pueden hacer. Recuerdo lo que hemos visto. Nomás tenemos 3 opuestos. El primero, ¿cómo lo pongo como abajo? Si quiero encontrar la de corrientes. Nadie. El primero, por sumandos, el primero a que es igual. O sea, si usted pide despejar, ¿no? No, le pido deducirla en base a la dialéctica. La corriente ya directamente. Dijimos en el anterior, me regreso. Es como decirles, aquí tengo este circuito y esta es su ecuación de voltaje. Determine la ecuación de corriente de este mismo circuito. ¿Qué hicimos? ¿Qué pusimos en lugar del voltaje? La corriente. La corriente. En lugar de la bobina y de la corriente, que es el siguiente elemento. Aquí pusimos que en vez de bobina pusimos capacitor. Ya. Y en lugar de corriente, voltaje. ¿Sí? Sí. Y luego, en lugar de resistencia pusimos que conductancia. Y en lugar de corriente, voltaje. Así. Y en el que sigue pusimos 1 entre la bobina e integral del voltaje. Así. Bien. Eso mismo vamos a hacer acá. Ya tengo la de voltaje. ¿Cómo voy a escribir la corriente? Si se fijan, aquí vendría una corriente y se partiría en 2. Una que va por aquí, otra que va por acá y otra que sale. Entonces tengo una que es igual a estas 3. Esta entra aquí y estas 2 salen. Aquí lo pasamos del otro lado. Entonces vean, donde yo veo voltaje, ¿qué voy a poner? Corriente. Corriente. Ahí está. El siguiente elemento, ¿qué voy a poner? Yo nada más me voy a fijar donde haya los elementos del circuito, resistencia, corriente, bobina. Ya. A ver, vamos. Ahí pondría conductancia, menos a Ok, conductancia. conductancia. ¿Y qué más? Es lo mismo, este incremento de Z sigue igual, no cambia, porque no es parte de los elementos del circuito. Y luego ¿qué haría con esto? V, voltaje. Ok, entonces quedaría así, Raúl. Menos la capacitancia Ah, muy bien. Ok, ¿qué más? por delta Z igual. Y la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo. Bien. Sí. A ver, alguien más que nos ayude aparte de Raúl. Creo que Raúl ya captó la idea, ¿cierto, Raúl? Sí, sí. Bien. ¿Alguien más? Es sencillo, creo yo. Por eso los libros nomás nos ponen
Aquí es igual el voltaje, porque dicen es bien fácil de deducir la corriente. Nomás cambio inverso. ¿Y más? Vamos, sin miedo. Nos queda el último elemento, este. Y está muy sencillo. No se oye, activen su teléfono, perdón, su micrófono. Menos No sé la yo. corriente. Ajá. ¿Pondría qué, perdón? ¿La corriente? Dentro está la coinductancia, la otra no recuerdo cuál era. Aquí estamos en el último. Voy a poner menos, ¿qué sigue? Corriente. Corriente. Y todo lo que está dentro paréntesis está igual, queda igual, porque aquí no hay corriente ni nada. Z es un espacio, una distancia. Entonces aquí pongo así. ¿Y a qué es igual todo eso? 0. Entonces, si se fijan, yo ya no tengo que ver que la corriente que viene por aquí, luego pasa por aquí y sale. Si yo ya tengo el voltaje, puedo saber cuál va a ser la ecuación de corriente. Por ejemplo, voy a regresar. Aquí tengo el voltaje en la bobina. ¿Cuál sería la corriente en el capacitor? En lugar de B, ¿qué voy a poner? Corriente. Corriente. Igual, en lugar de L, ¿qué voy a poner? Capacitancia. Capacitancia. En lugar de derivada de corriente, ¿qué voy a poner? Derivada del voltaje. Derivada del voltaje. Entonces aquí está. La corriente es igual a la capacitancia, derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente en una bobina? 1 entre L, la integral de B diferencial de T. Entonces, si me acuerdo del voltaje, puedo saber inmediatamente cuál es la corriente. Haciendo eso. Ahí está. Entonces, una me lleva a la otra. Por eso digo, ¿por qué utilizar las dos? Si la de voltajes de Kirchhoff me lleva a la de corrientes o viceversa, la puedo tomar como una, porque la otra va a ser fácil de deducirla. ¿Sí? No sé si está claro o hay dudas en este respecto. Vean un libro de circuitos y si ven la ecuación de voltaje, entonces dicen ustedes, ya sé cómo hacer la de corriente. Lo único que tengo es sustituir y rápido. Entonces capto luego. Muchos dicen, ¿cómo lo hiciste? Pues es que hay que estudiar y hay una lógica ahí también que también está de acuerdo con la naturaleza. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Continuar con algo más para terminar la parte de teoría y ver, no sé, si ya todos tienen el simulador. ¿Lo cargaron o no lo cargaron? O para poder practicar. Si no, aquí lo hacemos, se lo pasé, no sé si lo distribuyeron, no sé. Sí, maestro, ¿También? ya por el grupo se pasó un link para que Okay. hagan la descarga del aplicativo. Bueno, ahorita vemos. Y también no sé si ya algunos lo descargaron y no tuvieron problema a la hora de instalarlo. Muy bien, Javier. ¿Y más? ¿No? Ok, vamos a cerrar esta parte de teoría con algo más que quiero mencionarles. Por ejemplo, ahorita estamos viendo todo lo que es análisis de circuitos. Esa es la teoría de circuitos, lo que estamos viendo ahorita. 6 experimentos. Ley de Kirchhoff de corriente de voltajes, que podemos usar una nada más. Bobina y capacitor, que una me lleva a la otra. Y la ley de Ohm.
La otra es la de potencia, que es igual a V por I. Pero ahí va de nuevo la pregunta. Yo aprendí muy bien el método de Sócrates de la pregunta, y por eso yo les pregunto. Creo que debe ser al revés, pero a ver si lo logro invertir. Todos llevaron dentro de su carrera teoría electromagnética. Ahí sí todos me pueden contestar sí o no, ni sé qué es eso. No. No, Giovanni. ¿Alguien más? Pueden decir sí, no voy a hacer examen. Porque a veces uno sí la llevé y fue mi coco. ¿Es cierto? Los que la llevaron. ¿Alguien más, perdón? Bueno, no más. Giovanni. Bien. Esa es la teoría de circuitos. El color se ve muy suave porque es agradable, pero acá voy a poner la teoría electromagnética y en rojo, agua. Tengan cuidado. Pregunta. ¿Estarán relacionadas? ¿Habrá relación entre la teoría electromagnética y la teoría de circuitos? Vamos a ver si están relacionados o no. Bien. Díganme elementos o todo lo que han visto en teoría de circuitos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. La resistencia. ¿Qué más? En teoría de circuitos. La resistencia la puse yo. ¿Con qué? Sí, perdón. El capacitor. El capacitor, muy bien. ¿Quién más? Corriente. Corriente, muy bien. 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Giovanni. ¿Alguien más? Ya dijeron capacitor, ya dijeron corriente. ¿Qué más? Mientras se acuerdan, dentro de un circuito, ¿con qué letra represento la resistencia? R. Muy bien, Giovanni. ¿Qué unidades tiene la resistencia? Ohmios. Muy bien. Así, ¿verdad? Con esa letra griega, ¿verdad? Ok. La inductancia forma parte de los circuitos. Sí. ¿Con qué letra? Con la L, con la L. La L, Raúl. Bien. ¿Qué unidades tiene la inductancia? No tengo aquí, no. ¿Qué Henry. unidades? ¿Cuál, perdón? Henry. Muy bien. Con H, ¿verdad? Una H mayúscula, en honor a Henry. ¿Otra? La capacitancia, dijo Mary. ¿Con qué letra? C. C, muy bien. ¿Qué unidades? Radios. Radio, muy bien. Otra. 3. La corriente. ¿Qué letra? I. I. ¿Qué unidades? Amperios. Amperios. Muy bien. Otra. El voltaje. ¿Qué letra? V. V. ¿Qué unidades? Voltios. Una V, ¿verdad? Ok. Y otra más, la última. La potencia. ¿Con qué letra? E. ¿Verdad? ¿Qué unidades? Watt. O vatios. O vatios. Ahí está. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué en teoría electromagnética cuáles son los conceptos? La potencia también es igual a, ¿qué es igual a potencia? ¿No? Está dentro de estos, incluye alguno de estos 5. La potencia. La corriente por el voltaje, por ejemplo. Muy bien.
Voltaje por la corriente, ¿cierto? Ok, bien. Entonces ahora vamos a ver. Esta resistencia, empezando por la primera, estará ligada a la teoría electromagnética. Por ejemplo, yo digo, voy a transmitir una señal electromagnética por el aire. O voy a transmitir una señal eléctrica por el agua. O por un conductor sin ningún problema. ¿Relacionada? Sí. Hay un concepto que lo vimos en la presentación. Desde luego, esta presentación es muy rápido, pero tenemos algo que se llama resistividad. Y la resistividad se representa con una letra griega minúscula que se llama Rho. Rho. Y la letra es Rho. ¿Y qué unidades? Ohm por metro. Ohm por metro. Entonces están ligados. Yo veo aquí las mismas unidades, solamente que en circuitos, o solamente más bien que en teoría electromagnética, son por unidad de longitud. La bobina L estará ligada a la teoría electromagnética. Sí, se llama así. Permeabilidad. ¿Con qué letra represento la permeabilidad? Mu sub 0. O mu. Mu. Mu sub 0, la del vacío. Mu. ¿Qué unidades? Las unidades de mu son Henry sobre metro. La misma unidad de lo que nosotros vemos en circuitos es la misma unidad en la teoría electromagnética y son nada más sobre unidad de longitud. La capacitancia. Hay un concepto que se llama permitividad. ¿Qué letra? Epsilon. Epsilon. Muy bien. Vamos a hacer, me ayuda Raúl. Vamos a dejar que alguien participe, ¿sale? Ya. Porque creo que ya está claro, ¿verdad? Creo. Eso pienso yo. ¿Qué unidades del epsilon? A ver, es que yo siempre manejo que en mis clases les digo a mis alumnos que si alguno va a clases de manera obligada y de uno por uno les pregunto, les digo, oye, ¿vienes obligado? No, profesor, yo quiero ser ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿vienes por voluntad propia? Sí, profesor. Y les digo yo, que se note la voluntad. De verdad, que se note la voluntad. Y entonces cuando yo digo, ¿algún voluntario que quiera pasar al pizarrón? Se acabó la voluntad. Nadie quiere pasar. Igual aquí. Yo no sé, la verdad, tengo que ser honesto. Cuando doy mis clases virtuales, que apenas tengo 3 meses, porque empecé a dar clases virtuales cuando empezó la cuestión del coronavirus, y me cuesta mucho trabajo. Yo estoy acostumbrado a la presencia. Y agarro el lápiz, el GIS, y ahí, o agarro el laboratorio, pero aquí me cuesta trabajo. Pero cuando doy clases presenciales, lógicamente veo quién está, quién no. Aquí, lo que yo pediría es que todo el mundo abra su video. Yo no sé si sature o no, porque no sé si están presentes. No sé si de veras están en el curso o no. Porque al final van a sacar la foto, ¿verdad? Y entonces todos abren su video. Ya sé quién está presente. Entonces, cuando he empezado a dar mis clases, de repente me di cuenta de eso y dije, abran sus videos, sus cámaras. Y resultó que no todos. Bien, jóvenes, a ver, aquí veo algunos. Los demás tal vez no escucharon o no están o no quieren participar. A ver, Juan José de la UDG. Muy bien. Bien, a ver, quedamos en lo siguiente. ¿Cuáles son las unidades de la permitividad? Alguien que no sea Raúl. ¿Estás de acuerdo, Raúl?
Son las unidades de la permitividad. Perdón, ¿sí se oye? Sí se escucha, profesor. Sí, Muy sí, bien. sí se escucha. Ok, ayúdenme pues. Simplemente cuáles son las unidades de la permitividad. Puede ser Fahrenheit sobre metro. Muy bien, faradio sobre metro. Ahora la corriente, ¿cómo está ligada? ¿Cuál es el concepto que liga de la teoría electromagnética con la corriente? ¿Pueden saber ya qué unidades va a tener? La corriente en teoría electromagnética es el campo magnético. ¿Con qué letra? Con la H, negrita. ¿Por qué? Porque ya es un vector. ¿Qué unidades? No sé bien, Newton. pero Vamos, Mary. No ya importa. no estoy segura, pero es algo relacionado con lo de Tesla. En cuestión de unidades, lógicamente, Tesla ya tenía toda la base teórica, toda la teoría de circuitos. Él trabajó desde luego mucho ya estudiando la teoría de circuitos, que ya estaba sólida. Solamente aplicó su ingenio para muchas cosas. Pero ahorita la pregunta es, ¿cuáles son las unidades del campo magnético? El Newton. ¿No? Cuando hablamos de campo magnético, saludos, podemos hablar de flujo. Sí, pero quiero saber las unidades de H. Si se fijan, hemos estado relacionando, aquí están las unidades de los circuitos eléctricos y de la resistencia ohms y de la resistividad ohm sobre metro. De la inductancia, la unidad es henrys, y la permeabilidad es henry sobre metro. En la capacitancia son faradios, en la permitividad son faradios sobre metro. En la corriente son amperes. En el campo magnético, ¿qué va a ser? La unidad. Amperio sobre metro, maestro. Muy bien, amperes sobre metro. Claro, amperio sobre metro. Muy bien. Sí. El voltaje. Lo que pasa, A ver, Washington. maestro, Sí, que por ejemplo H es un vector conocido como intensidad de campo magnético y por lo general el campo magnético más se lo conoce con el parámetro, o sea, con la letra B, mayúscula. Sería la densidad de flujo. La densidad de flujo, correcto. La densidad de flujo magnético, sí. Ya. Pero en realidad, pues, En Webers. Sí, tiene razón. Perdón, es la intensidad del campo magnético, H. Porque igual que intensidad de nosotros en circuitos eléctricos, en la corriente, la I. exactamente. La intensidad de campo. Muy bien, muchas gracias, Washington. De nada, para servir. Entonces, ahora, aquí, el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico. ¿Con qué letra? Es un vector. Me parece que esas nomenclaturas son, digamos así, universales, ¿no? El campo eléctrico con la letra E y el campo, la intensidad de campo eléctrico con la letra D. Vector. Ajá. Ok, la E. ¿Qué unidades va a tener? Bueno, voltios sobre metros. Voltios sobre Voltios metros. sobre metros, muy bien, voltios sobre metros. Ahora la potencia. Hay algo que se llama el vector de Poincare. ¿Con qué letra la representamos? Con una S. ¿Qué unidades? Watt sobre metro. Watt sobre metro. Y aquí dice que la potencia en circuitos eléctricos es V por I. ¿Sí? Entonces, yo tengo volts por ampere aquí, en circuitos eléctricos. ¿Cuál sería el equivalente en campos magnéticos? Volts por ampere. Que serían este por este. Pero, como son vectores, la potencia es igual al campo eléctrico, el campo magnético, que es E en cruz con H. Entonces, se fijan, se relaciona bastante la teoría de circuitos con la teoría electromagnética.
todos los conceptos de la teoría electromagnética y la teoría de circuitos son las mismas unidades. Las mismas unidades. ¿Sí? Recuerden que Maxwell lo que hizo fue, uno de sus descubrimientos fue que la velocidad era igual a 1 sobre la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. Esa es la velocidad de la luz. Ahí sí, él llegó a que las señales electromagnéticas eran ondas que se propagan a la velocidad de la luz. En una línea de transmisión que hay inductancia y capacitancia, porque estos mu y epsilon son los parámetros constitutivos de la materia. O sea, cualquier materia tiene un mu y un epsilon. ¿Sí? La madera de mi escritorio tiene un mu y un epsilon. Mi cuerpo tiene un mu y un epsilon. Entonces no puedo yo quitar mi permitividad o mi permeabilidad, porque entonces dejo de ser materia. Y una línea de transmisión, en una línea de transmisión que es algo físico, entonces hay implícito dentro del cable una inductancia y una capacitancia, porque son los parámetros constitutivos. Bien, hasta aquí lo que quise ver es cómo la teoría de circuitos va ligada mucho a la teoría de campos electromagnéticos. Es prácticamente lo mismo. De una ecuación de teoría de circuitos puedo llegar a una ecuación de Maxwell. Más adelante lo veremos. Porque ahorita nada más la introducción, ya tenemos que ver cómo funcionan los circuitos. Este RLC que puse o cualquier otro, vemos cómo tiene que trabajar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí para terminar con la teoría y ver un poco de la aplicación? Máster, una consulta. Acá, bueno, son las 8:09. Sí. Hemos tenido un taller ya de aproximadamente 1 hora y media. Sí. No sé, pues, los compañeros, cómo estén con sus tiempos. O sea, si de pronto hacemos una pausa ahí y vemos la parte práctica la próxima semana o sí, como gusten, como gusten. Finalmente, la idea es aplicar la simulación, pues, para ver que se comprueba todo esto que estamos diciendo. Por mí no hay ningún problema. Yo estoy encerrado aquí en casa. Pero algunos ya están cansados porque ya regresaron a actividades, me decían. Ya regresamos a actividades acá, entonces. Es más, yo creo que es por eso que bueno, la verdad es que hoy día sí hemos tenido buena acogida, pero sé que nosotros acá somos muchísimos los que participamos en las reuniones, entonces entiendo que es por eso, ¿no? Que los compañeros, estas semanas han sido muy largas. Acá realmente, como en cualquier país, este tipo de metodología impartida en la enseñanza, pues para nosotros es nuevo, para todos es nuevo. Entonces, en algunos casos trabajamos hasta los días sábados, pero la verdad es que llegar a estos espacios, estos momentos es muy gratificante, ¿no? Poder conocer, obtener nuevos conocimientos ayuda muchísimo. Muy bien, ustedes tienen la palabra, por mí no tengo ningún problema. Sí, o sea, pueden activar los micrófonos, está disponible para que activen los micrófonos y ustedes decidan, yo no tengo ningún problema. A ver, vamos, díganos, le sigo. Si ustedes no hablan, yo voy a seguirle hasta que... Yo creo que si no hablan es porque ya quieren descansar, ¿no? O al revés. ¿Qué tal si es lógica negativa? Lo contrario, su dialéctica, ¿no? Oh, bueno. Ustedes dicen, yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo están? Un gusto a todos. En mi caso, yo aún no tengo instalado el programa, por lo que yo lo reviso desde el celular. Y hoy me conecté un poco tarde porque estaba recién llegando de Guayaquil. Yo vivo en la ciudad de Babahoyo. Entonces, de mi parte, le pido 1000 disculpas porque no estuve desde el inicio de la reunión. No hay ningún problema. Y muy bien explicado. Gracias. Muy bien. ¿Seguimos o nos quedamos, Jorge? No sé qué tiempo uno demora en instalar el programa en la computadora. No lo he descargado, recién lo voy a descargar. Bueno, esperamos. Los demás, a ver qué dicen. Bueno, yo creo que lo primero que debemos de ver es cuántos compañeros están conectados desde su ordenador, porque hace rato mandaron una foto al grupo y veo que lo hicieron desde el celular.
Entonces, si estamos en la mayoría conectados desde el ordenador, pues depende de ustedes, ¿no? En este caso acabé de solicitar asimismo el link para el tema de la descarga del programa porque tampoco lo tengo descargado. Estoy en la misma situación del compañero, no sé qué tanto demore la descarga y la instalación. Es rápida, pero desde luego ya tienen que hacerlo en su laptop o en su ordenador. Yo creo entonces que vamos a quedar para la próxima semana debido a los inconvenientes que tenemos algunos, ¿verdad? Tanto desde el celular, otros que recién vamos a descargar. Lo que sí es importante es que ya, pues, ahora que se ha compartido la aplicación a través del chat de Zoom, o sea, de esta reunión, ya pues para la próxima semana, el día sábado, pues, tenerlo instalado. Y lo que sí les voy a pedir de favor es un poco la puntualidad, ¿sí? Ya que hoy día sí nos conectamos un poquito tarde. A ver, Raúl. A ver, Raúl, sí. Sí, en primer lugar agradecer al profesor por los conocimientos impartidos. Yo creo que ha sido una manera de observar todos estos conocimientos integrados, no aislados, solamente concentrados en circuitos, sino vinculados con diferentes partes de la mecánica, como usted hablaba al inicio, con las leyes de Newton y además la relación que existe entre la teoría de circuitos y la teoría electromagnética, como ha explicado de una manera muy breve, pero yo creo que la mayoría hemos entendido y hemos podido integrar los conocimientos. Me parece interesante también la posibilidad de, en la próxima actividad, realizar la parte de simulación. Eso nos va a permitir también un poco familiarizarnos con el software, los que ya lo instalamos. Y lo que quería preguntarle en concreto era si una vez que instala el software, ya el software es libre, o sea, o hay que instalar algún driver o algo así, ¿no? Nada. Lo instalas muy sencillo y no hay ningún problema. Ya yo lo instalé, lo que no sabía si a partir de ahí me iba a pedir algo adicional. Nunca lo he empleado. El software es libre. Sí, yo ya lo usaba, es libre, no hay problema. Muchas gracias, Cristian. Encantado. Bueno, Máster, de verdad, los conocimientos que usted imparte acá son extraordinarios, ¿no? Uno aprende muchísimo. De mi parte estoy muy agradecido, no solamente con usted, sino con los compañeros que día a día pues, están presentes en cada uno de los talleres que se están llevando en la asociación. Es importante que sepan que ya se comenzó a enviar los certificados, se ha comenzado a enviar los certificados. Si ustedes todavía no reciben de los talleres anteriores, me pueden escribir por interno. Ustedes saben, mi nombre es Cristian Robles, me pueden buscar en el grupo, me escriben por interno y me lo hacen saber. Lo que pasa es que en la lista que estoy viendo, cuando ustedes se registraron, no me pusieron el correo. Entonces, hay colegas a los que no les he enviado porque no tengo el correo. Entonces, sí es importante me ayuden, ¿no? Con eso. No sé, Guachito, ¿usted quiere decir algo? No, interesante la metodología del maestro. ¿Para qué? Muchas gracias, maestro Juan Carlos. La verdad que yo no lo había visto así, esa comparación con la teoría de circuitos con la teoría electromagnética. ¿Ya? Me parece muy interesante y la verdad que, o sea, el estudio de la ingeniería siempre uno lo hace a través de comparaciones, ¿no? Es un buen modelo como para transmitir a los estudiantes, ¿sí? Muchas gracias, mi estimado maestro Juan Carlos. No, gracias a ustedes. Sí. De hecho, hay una analogía entre muchas ciencias. Maxwell era un experto en hidráulica y utilizó la solución de la hidráulica para llegar a resolver el problema de la relación entre campo eléctrico y campo magnético. Ya me imagino, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Así es como se resuelven muchos problemas por analogía. Exacto. Es la ingeniería. Es la ingeniería. Sí. Muy bien, entonces nos veríamos la próxima semana. El día sábado, así mismo a las 6:30